Buenos días, buenas tardes y buenas noches, maestros y compañeros. Aquí vemos lo de los tiempos precámbricos en las eras geológicas de la Tierra. En los tiempos precámbricos, hace 4600 años, a las zonas constituidas por esta primera corteza se les denomina escudos y forma el núcleo de los actuales continentes. Es decir, todavía no se encontraba lo que viene siendo la vida y por lo tanto toda esta parte de aquí era volcánico. Posteriormente nos vamos a la era paleozoica. ¿Sí? En el periodo cámbrico, aquí es el primer periodo de la era paleozoica. Durante el periodo cámbrico comenzó a romperse el supercontinente Panotia y la mayoría de las masas continentales se juntaron más tarde en Gondwana. Bien, ahora nos vamos al siguiente periodo, en la misma etapa, en la era paleozoica, que es el periodo ordovícico. Es el periodo que sucede al periodo cámbrico de la era. Esto provocó una enorme glaciación, quedando la Tierra como una gran bola de nieve, donde se extinguieron el 60% de los invertebrados marinos. Bien, seguimos con el siguiente, que es el periodo silúrico. Se caracterizó por el calentamiento de la Tierra tras haberse convertido en una bola de nieve, tras la glaciación del Ordovícico y la recuperación de la vida tras la extinción masiva del Ordovícico silúrico. Es decir, desde el precámbrico hasta el silúrico, ya en esta era paleozoica ya se encuentra lo que viene siendo los organismos, ya se desarrollaron y ya salen a tierra, sí, ya han evolucionado lo suficiente para salir a tierra. En esta del silúrico se les conoce como la era de los peces, presentando una enorme diversificación de esta especie. Al final del periodo devónico se extendieron el 70% de todas las especies en el evento conocido como extinción masiva del Devónico tardío, en el que fue el segundo evento de extinción masiva de la historia de la Tierra. Que es esta parte de aquí, sí, pues que se llevó más del 70%, como ya había mencionado. ¿Okay? De ahí nos pasamos al Carbonífero. Se caracterizó por temperaturas globales promedios excesivamente altas, alrededor de los 20 grados Celsius, que para nosotros eso ya no es tan exceso como en esos tiempos. Pues estamos hablando de cierto calentamiento global en esas épocas. Durante el Carbonífero, los pantanos tropicales se adueñaron del planeta, lo que provocó un enorme aumento de la cantidad de árboles en la Tierra, creando gran parte del carbono que posteriormente se convirtió en depósitos de carbón. De aquí proviene su nombre Carbonífero. Ahí nos vamos al periodo pérmico, siendo el último periodo de la era paleozoica. Al iniciar el Pérmico, todas las masas continentales se unieron formando el supercontinente Pangea, el cual se estaba rodeado por el enorme océano Pantalasa. ¿Sí? De ahí nos brincamos, aquí ya tratamos de uno de los grandes cambios de cuando del movimiento de las placas, la formación y la desaparición de nuevos y viejos continentes. El periodo Triásico estaba dominado por los desiertos en el interior del supercontinente Pangea, en donde la Tierra acababa de sufrir la extinción masiva del Pérmico, donde se extinguió el 95% de la vida en el planeta. Bien, aquí nos vamos al periodo Jurásico. Más fácil de identificar, puesto que se enfoca, bueno, se reconoce más por la era de los dinosaurios, ¿no? Es donde grandes seres vivos dominaban el planeta. Nos vamos de ahí al siguiente, que viene siendo el periodo Cretácico. Hasta el comienzo del periodo Paleogénico, hace 66 millones de años, las características principales del Cretáceo se pueden resumir en un clima relativamente cálido, que provocó altos niveles del mar que crearon numerosos mares interiores que rápidamente se exploraron de diferentes tipos de especies. Es decir, las glaciaciones pues se fueron se formaron, pues se derritieron los glaciares, aumentando
los mares, y a base de eso nuevos organismos dieron vida, otros evolucionaron. Igualmente pues se multiplicó, se multiplicó la población del mar. De ahí nos brincamos ya en esta última parte. Si se fijan, son más cortas los últimos periodos. Este, el Paleoceno marca el paso final en la desmembración del supuesto del supercontinente Pangea, que comenzó a separarse en los comienzos del Mesozoico temprano. Los movimientos de la tectónica de placas separaron finalmente la Antártida de Australia. El Eoceno, en el hemisferio occidental, esta época supuso el alzamiento de las grandes cadenas montañosas que se extienden hacia el norte y el sur en el oeste de América. Ya casi en las últimas, el Oligoceno continuaron sin pausa desde el océano las colisiones entre las placas de la corteza terrestre. Se acabó de cerrar el extremo oriental del mar de Tetis, dejando en su lugar un residuo muy mermado en el Mediterráneo. Mientras tanto, la placa australiana chocaba contra la Indonesia y la norteamericana había empezado a solaparse sobre la placa del Pacífico. En la península ibérica se levantaron las cordilleras ibéricas y Cantábrica Occidental. En Sudamérica se separó definitivamente de la Antártida y empezó su deriva hacia el norte. Esto permitió que se formase la corriente circumpolar antártica, que cerró definitivamente el paso de las aguas cálidas y favoreció la formación de glaciares en la Antártida, antes cubierta por bosques. Como consecuencia bajaron los niveles de todos los océanos. De los últimos es el Mioceno, es una de las partes en las que se divide la era cenozoica. Abarca desde el final del Oligoceno hace aproximadamente 23 millones de años hasta principios del Plioceno hace aproximadamente 5.300 millones de años. La India continuó colisionando con Asia, creando más cadenas montañosas, el mar de Tetis, que terminó desapareciendo cuando África colisionó con Eurasia hace entre 12 y 19 millones de años, y en consecuencia fue esta una de las épocas de levantamiento de montañas de la zona de Mediterráneo. El Plioceno es el periodo de la era cenozoica, que abarca desde el final del Mioceno hace aproximadamente 5.300 millones de años, como ya se había mencionado anteriormente, hasta principios del Pleistoceno hace aproximadamente 1.8 millones de años. Los cambios en el clima tienen un efecto considerable sobre la vegetación del Plioceno, reduciendo las especies tropicales en todo el planeta. En su lugar, proliferan los bosques caducifolios y bosques de coníferas, tundra y grandes praderas se extienden por los continentes excepto la Antártida. Es decir, aquí seguimos con el cambio del planeta, que hace ciertas modificaciones a gran escala, que lo único que le queda a la flora y fauna es adaptarse a las nuevas condiciones que les deja el ambiente. El Pleistoceno comienza hace 2.588 millones de años y finaliza hace unos 12.000 años en el 10.000 a.C. El hielo se extendió en forma de glaciares sobre más de una cuarta parte de la superficie terrestre, llegando en algunas zonas hasta el paralelo 40. El nivel de los mares descendió unos 100 metros y la vida tuvo que adaptarse a las nuevas condiciones o desaparecer. En las regiones libres de hielo, la flora y la fauna dominantes eran esencialmente las mismas que las del periodo anterior del Plioceno. El Holoceno, que es la época más reciente del periodo cuaternario y por tanto de la era cenozoica, tan reciente que dura hoy, comenzó hace unos 12.000 años en el 10.000 a.C., cuando el deshielo hizo subir más de 30 metros del nivel del mar. Esto provocó que Gran Bretaña, Indonesia, Japón, Taiwán, Nueva Guinea y Tasmania se separaran de sus respectivos continentes, donde se formó el estrecho de Bering, que separa Siberia de Alaska, y se empezó a secar lentamente la zona del desierto del Sahara, que hasta entonces había tenido clima suave, lluvias y vegetación. Desde ahí pues seguimos contando nuestros tiempos y siguen modificándose los movimientos de las placas, volviéndose a formar un supercontinente al
alguna vez en millones de años después. Muchas gracias, esto fue todo. Espero que les haya gustado mi línea del tiempo. Gracias.